Vamos a comenzar el programa de hoy con nuestras entrevistas enfocada, la primera de estas en el tema tributario, 6:37 minutos de la mañana, porque entre enero y noviembre de este año el CENIAT recaudó 185% más que en el mismo periodo de 2023. Al tipo de cambio oficial, la recaudación fiscal acumulada en 11 meses alcanzó 9.886,74 millones de dólares, con un crecimiento en términos reales de 137,14% frente a los 4.169,14 millones que el CENIAT cobró en impuestos en el mismo lapso de 2023. Vamos al análisis desde Ciudad Guayana con nuestro querido Camilo Londón o Camilo London, especialista tributario, docente de cátedra tributaria, asesor y coordinador del blog Gerencia y Tributos. Camilo, el otro día conocí a tu hermana o a una de tus hermanas. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Sí, me mandó la foto. Grato saludo. Así es. Bueno, Camilo, ayúdanos a entender las causas de este repunte. ¿Qué significa dentro de la necesidad que tiene todo Estado de mantener la salud tributaria, ¿no? Sí, ha habido un incremento en la recaudación de tributos, como bien lo acabas de señalar, es lo que reporta la estadística del CENIAT. Este aumento estaba en términos de bolívares, ¿no? Y en función de ello hay que tomar en consideración la inflación. Es decir, el incremento del 185% pues es menor o tiene que ser menor en razón de que no hemos mantenido una inflación cero. O sea, si consideramos una inflación del 100%, pues debió haberse duplicado básicamente la recaudación. En todo caso, ha habido un incremento en términos de divisas, pero también hay que considerar que la divisa se había mantenido rezagada, había estado anclada el tipo de cambio en Venezuela. Haría falta tener la información de la inflación definitiva del periodo 2024 para conocer cuál fue el incremento real de la recaudación. Pero ciertamente la administración tributaria viene realizando una labor de atender a lo que es la recaudación del tributo. Llama la atención, Eduardo, que el 45%, o sea, se mantiene históricamente lo que es la participación del impuesto al valor agregado en esta recaudación. De esos 32 millardos de bolívares que han sido recaudados, importante destacar que prácticamente el 45%, 14 millardos y medio, corresponden a IVA. Y el IVA es un tributo que pagamos los consumidores finales. Es decir, la recaudación venezolana se sigue manteniendo esencialmente en el impuesto al valor agregado. Y ahora que no hay impuesto a las grandes transacciones financieras sobre operaciones que no sean las que corresponden al pago en divisas a sujetos pasivos especiales, porque desde julio se estableció una alícuota cero cuando un contribuyente especial compra en bolívares o paga en bolívares a cualquier de sus proveedores. Ese tributo que era de 2% fue llevado a 0%. El impuesto a las grandes transacciones financieras era una parte importante de la recaudación nacional. Esto podría explicar por qué incluso la recaudación no es aún todavía mayor a la que tenemos en este momento. Pero en todo caso significa que la economía está andando, que la economía se está recuperando en parte, al menos en algunas partes del país, y esto se traduce necesariamente en un mayor consumo o se traduce en un mayor impuesto a la renta. Y otras rentas, por ejemplo, el caso llama la atención también el caso del tributo asociado a la actividad de aduanas, a la actividad de importación, son 8 millardos del monto de la recaudación, y esto significa que hay un proceso de importación que sustenta el pago de este tributo. Qué interesante análisis. Y fíjate que has tocado un punto que es bueno retomar y es el incentivo que creado por el Ujú. Estado para que la gente utilice nuestra moneda, el bolívar, y quedar liberada del pago del impuesto que existía. ¿Eso qué otras determinaciones está logrando en nuestra economía? Por ejemplo, en el uso del bolívar, en la convivencia del bolívar con la divisa, desde el punto de vista tributario,
eh, hay señales de conveniencia o de mayor conveniencia a la hora de elegir si utilizo dólar, si utilizo bolívar. ¿Eso qué otras profundidades tiene? Hay una que en particular hay que considerar, y es que el uso de la divisa en el país está asociado en mayor parte o en gran parte al uso del efectivo. Mm, Y en la medida que se utiliza el efectivo para las transacciones comerciales, se podría estar propiciando, digamos, la economía informal y la falta de tributación asociado a esas transacciones. En la medida que la operación se realiza en bolívares, hay un mayor control por parte del Estado para los agentes que reciben estos bolívares en sus cuentas bancarias, puesto que no hay un manejo del efectivo en bolívares. Cuando hablamos de operaciones en bolívares, hablamos esencialmente de operaciones bancarias. Entonces, la operación bancaria, la utilización del sistema bancario va a propiciar una menor evasión del impuesto porque hay una marca que se hace a esa transacción donde las entidades tienen que reportarlas porque vas a tener un desfase entre lo que tienes en tu banco que te estás entrando y lo que vienes declarando. No, 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 no. En cambio, cuando se utiliza la divisa en efectivo, tú estás propiciando que haya un menor control o haya una menor atención al tema tributario. Esa es una de las circunstancias que puede marcar o que va a marcar la diferencia en la medida que se usa más el bolívar y menos la divisa en las transacciones comerciales. Fíjate, esta pregunta puede ser complicada, no lo sé, pero en algún momento de nuestras vidas dicen que de manera espontánea llegó el dólar a ser utilizado por los venezolanos. Lo impensable, ese dólar que había sido oficialmente calificado de maneras muy negativas. Bueno, y el país ha ido incluso legislando y formateando un poco las distintas vías que componen la actividad económica para formalizar y reconocer el dólar en los específicos territorios. ¿Cómo ves tú el futuro mediano o largo con respecto a esa convivencia entre dólar y bolívar que ya muestra una recuperación no del bolívar, en el uso del bolívar, ¿no? Eh, Oye, ¿qué dirías tú? Porque nuestra moneda, no lo olvidemos, es el bolívar. Pero bueno, en esa mixtura uno se pregunta, oye, ¿en qué momento el bolívar retomará sus espacios plenamente y el dólar será como, como es usado ahora un asunto del recuerdo? ¿Tú ves eso lejano todavía? Bueno, dos amigos economistas, conversando con ellos, señalaban que una vez que la divisa entra al país, o sea, una vez que el dólar entra al país y se reconoce en la población como una moneda que sirve para la realización de las transacciones comerciales, que es prácticamente imposible que este esquema multimoneda que impera en el país pueda desaparecer. Y vale decir, porque se va adoptando en lo que es la cultura del ciudadano la utilización de esta divisa. Pero en el caso de Venezuela en particular, la divisa no solamente tiene que ver con el uso que puedas hacer de ella, sino el que sirva de marcador de los precios, o sea, la determinación de los precios en el consumo de bienes de los ciudadanos está planteada en divisas. Y bueno, para muestra un botón, tú vas a una tienda y vas a ver que está la referencia. Empezamos primero de manera tímida, todavía muchos anaqueles tienen la indicación de una R, una E y una F. Para no llamar las cosas, un eufemismo, para no llamar las cosas por su nombre, esos son precios en divisas, precios en dólares incluso, de hecho. Entonces, el hecho de que se haya adoptado esto es la consecuencia de la pérdida abrupta del poder adquisitivo de la confianza en el Bolívar. Entonces habría que recuperar esa confianza en el Bolívar y eso se logra esencialmente con una importante, significativa, determinante combate a la inflación.
porque en la medida que tú tienes una inflación tan elevada, seguimos siendo una de las inflaciones más elevadas del mundo, a pesar de que ha habido una importante reducción de la misma, no estamos en los niveles de 2018, ni cerca de esos niveles, pero sin embargo aún tenemos la inflación más alta. La inflación, recordemos que desde el punto de vista monetario, monetarista, mejor dicho, implica que hay un Estado que está generando una cantidad de Mm, moneda que excede a la generación de bienes o servicios dentro de la economía. mm, Y esto, por otro lado, implicaría un financiamiento del déficit fiscal a través de este medio. Esa inflación, que además es considerada el tributo más pernicioso que hay, tiene que ser combatida, tiene bueno, que ser reducida en su mínima expresión para que el venezolano empiece a tener algo de confianza en su moneda, que así es es. ciertamente el bolívar. Tú lo has dicho, confianza que deviene de la estabilidad, eh, en este caso cambiaria. Bueno, Camilo, siempre es interesante escucharte. Se nota que eres docente, se nota que eres docente. Un, gra- Gracias, Eduardo. Un un gra- grato saludo. un gran abrazo y gracias por estar siempre cerquita, pendiente. Un gran abrazo. Gracias. Camilo, Saludos. Camilo Longdon, desde Ciudad Guayana, especialista tributario, docente de cátedra tributaria, asesor y coordinador del blog Gerencia y Tributos. Volveremos.